buenas noches. De nuevo hace noticia Quintero y Puchuncaví. Mala noticia. Dióxido de azufre. De nuevo la norma totalmente disparada. Si es que hay norma. Porque la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dice que está todo normal, que no, mientras la gente se ahoga, ella dice que el asunto está bien, que no se incumplen las normas, o sea que ese ahogo que está sufriendo la gente es normal. Hoy día hablamos con Remberto Valdés, él es abogado, ha presentado acciones judiciales en contra de ENAP, porque dice que en las contaminaciones pasadas habría pruebas en contra de la Empresa Nacional del Petróleo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Tomás. ¿Qué pasa con la ENAP? ¿Es responsable? Absolutamente responsable. ¿De un episodio específico? De un episodio específico y de varios que podrían ser también investigados dentro del contexto de esta solicitud de formalización. Eso no quiere decir, sin embargo, de que las demás empresas del cordón industrial estén exentas de su responsabilidad en la contaminación general de todo este sector. A ver, ahí hay una serie de empresas, nombrémoslas todas. Está la empresa ENAP, está Enel Generación, Copec, Epoxa, GNL Quintero, Oxiquim, Gasmar, Codelco Ventanas, Cementos, Biobío, Puerto Ventanas, Asfaltos Chilenos, todas esas son las empresas que se están mirando. Efectivamente, del cordón industrial. Pero es ENAP la que... ENAP es la responsable de la emergencia de agosto del año 2018. Esa es la convicción que nosotros nos hemos formado a partir de nuestra tercera querella criminal, en donde fijamos como objetivo determinar a través de la investigación penal el hecho de que ENAP había importado un petróleo altamente tóxico, que se llama Iranian Heavy, desde Irán, como producto de un contrato fallido que había celebrado con el Estado iraní, lo trajo hacia la bahía de Concepción y Talcahuano. Ay, pero esta es una trama. O sea, ¿quién hace negocios con Irán? Bueno, eso es... A ver, pero Irán no es cualquier país, no es cualquier país. No es Francia, O sea, ENAP hizo negocios con Irán. Efectivamente. ¿Qué tipo de negocio? Hizo un negocio, establecieron un consorcio para explotar un yacimiento petrolífero dentro del mar iraní. ¿Esto funcionó, este negocio? No funcionó. ¿Fracasó? Fracasó completamente. O sea, un fracaso más de ENAP, porque no... Efectivamente. Una inversión fallida. Una inversión fallida. ¿Cuánta plata fue eso? ¿Se sabe, no? No se sabe exactamente. Lo que sí se sabe es que este primer pago de devolución de dinero para ENAP, que se hace en especie, es de 68 millones de dólares en este petróleo de baja calidad. 68 millones, es un platal. Es un platal, efectivamente. Y este es un negocio fracasado y que durante un periodo muy importante, mientras estuvo Irán sometido a sanciones internacionales, no pudo cumplirse para con Chile. Y se toma la decisión por parte de los ejecutivos de ENAP de recibir este petróleo iraní, el Iranian Heavy, que tiene, Tomás, que quiero decirlo muy sencillo, es un veneno. El petróleo de más alta toxicidad con el que se trabajaba en Chile podía tener 100 partes por millón de ácido sulfhídrico. 100 partes por millón. Y este, de acuerdo al atestado del Monte Toledo, un barco de carga de bandera portuguesa que se trajo desde Irán hacia Chile, tiene 9.000 partes por millón. Perdón, en Chile se acepta 100 y este tiene 9.000. 9.000 partes por millón. ¿Qué significa eso? Que eso es veneno puro. Este llega a Concepción y Talcahuano, 3 de agosto del año recién pasado, se hace una maniobra de alige desde el Monte Toledo a 2 barcos menores. ¿Qué significa esto? Descargar petróleo de un barco mayor a 2 barquitos más pequeños. En esa maniobra de alige se produce una emanación de gases que obliga a Concepción a evacuar el Mall Plaza del Trébol y la clínica Biobío. Perdón, ¿esto ¿sí? fue en qué puerto? ¿En Talcahuano o San Vicente? Talcahuano. En Talcahuano. Sí, bahía de Talcahuano. Hay que decirle a los telespectadores que el puerto de Talcahuano está cerca del mall y está cerca además de la clínica Biobío. Efectivamente. O sea, es relativamente cerca, se puede ver, digamos, de hecho. Entonces ahí hay una prueba muy contundente porque el capitán del barco que recibe este alige hace un acta de protesta. Un acto de protesta en donde consigna. Es el trasvasije de un barco a otro. De un barco a otro. ¿De cuál barco? Del barco Monte Toledo a Victoria. Ya. ¿Y por qué tienen que hacer este alige? ¿Por qué este barco no se fue directamente? Porque no cabe, dada la cabida que tiene el barco, el Monte Toledo, que es un barco enorme, que tiene 2 estanques llenos de este Iranian Heavy, de este petróleo venenoso, tiene que descargarlo en 2 barcos menores y esa es la maniobra que se realiza y fruto de eso se produce, en voz, entre paréntesis, la fiscal regional del Biobío hace varios meses, se produce esta contaminación, estos gases que
obligan a evacuar el Mall Plaza del Trébol y la Clínica Bio Bio. ¿Hubo un problema de procedimiento? O sea, ¿se podría haber hecho bien este trasvasije? Yo realmente no sé si esto hubiera sido posible, porque las prevenciones que se tomaron, todo el mundo sabía, dentro de la plan ejecutiva de ENAP, de que esta era una maniobra extraordinariamente peligrosa. ¿Todos sabían? El cuerpo ejecutivo, al menos que nosotros hemos imputado formalmente, solicitando su formalización el día lunes recién pasado ante la fiscal regional. Este era, claramente hay documentos que atestiguan que se trataba de un procedimiento respecto de un petróleo que no se trataba con frecuencia, y eso es decirlo en términos elegantes, no se trataba nunca por parte de NAP, nunca se refinaba esto. Luego, el transporte desde luego ya es peligroso. Cuando se toma la medición del gas, del ácido sulfídrico, en uno de los estanques, uno de los medidores que solamente daba hasta 1000, marcó 1000. Pero el atestado del Monte Toledo, que lo traía, marcó 9000, que es lo que nosotros estamos sosteniendo. Pero el primer instrumento marcaba hasta 1000. Hasta 1000, marcó 1000. Porque resulta que la norma es 100. Efectivamente. Y por lo tanto está 10 veces sobre la norma podía marcar ese instrumento, pero resulta que esto estaba hasta 9000. Hasta 9000. Hasta 9000. ¿Y qué pasa ahí, Tomás? ¿Por qué nosotros decimos que hay conciencia? ¿Por qué en ese momento no explotaron alarmas? No lo sé. ¿Nadie dijo nada? Nadie dijo nada. Pero ahí están los instrumentos y todos callados. Todos callados. ¿Toda la gente de ENAP callada? Sí, pero internamente se toma la decisión de continuar con este viaje hacia Quintero con esta carga extraordinariamente peligrosa, y en Quintero lo que se hace es un proceso... Bueno, ¿por qué providencias se toman? Que no resultan. Se contrata una empresa, Baker & Hughes, para que le coloque una suerte de espuma a este petróleo, de manera de bajar el ácido sulfhídrico a algo que pueda ser razonable. Soportable. Soportable. ¿Qué se dice ahí? ¿Qué documentos hay en la carpeta de investigación? Perdón, ¿esto se hace dónde? ¿En Talcahuano? Se hace internamente a través de correos electrónicos. No, pero la espuma esta se agrega en Talcahuano. No, se agrega en Quintero. En Quintero. Lo que pasa es que son dos mangueras, una que trae voy a explicarlo, son piscinas abiertas. Se lleva este petróleo altamente tóxico y peligroso a dos piscinas abiertas, se le aplica esta espuma con la finalidad de aminorar el ácido sulfhídrico, no funciona, se realiza el drenaje y bueno, ya llega la temperatura, y con la temperatura la evaporación, con la evaporación los gases, con el viento se traslada todo esto a la zona de Quintero y se produce estas 2000 personas que resultan ser intoxicadas y que colapsan los centros hospitalarios. Todo esto a sabiendas del ejecutivo de NAP. ¿Por qué lo digo tan responsablemente, Tomás? Porque en la carpeta investigativa existen correos electrónicos que hacen prevención de esto. Dice algún correo electrónico, cuidado con este asunto porque podemos ser objeto de sanciones internacionales. ¿Cómo? Así tal cual como lo estoy diciendo. ¿Quién dice eso? Algunos ejecutivos que me voy a reservar el nombre en esta oportunidad. ¿Por qué hay que reservarse? Tengo que reservármelo ¿Por qué? porque es una petición escrita que hemos formulado que está bajo reserva todavía. ¿Petición escrita de qué? De formalización respecto a esta persona. ¿Es un alto ejecutivo? Es un alto ejecutivo. Entonces, ya estaban tomadas todas, las alertas estaban dadas. Incluso se dice, tengamos cuidado y preparemos todo esto bien, porque en el futuro puede que esto nos sirva para una eventual defensa frente a las autoridades pertinentes. ¿Qué autoridades? Las autoridades, me imagino yo, porque no sé si serían judiciales las que tenía en mente la persona que escribió el ¿Qué es lo correo que puede electrónico. significar la defensa? No entiendo. ¿Estaban preparando una defensa ante eventuales responsabilidades? Responsabilidades internacionales o nacionales por llevar un producto altamente tóxico y no tomar todas las medidas de prevención. Estos señores son delincuentes. Bueno, eso es lo que hemos imputado, derechamente. Y hemos dicho y sostenido vehementemente, de manera categórica, de que se trata de que aquí hay conciencia plena de la ilicitud y que, no obstante, a sabiendas del peligro de que esto podía acontecer, se toma la decisión y se continúa. Quiero hacer un alcance también, ¿Han Tomás. recibido ¿Sí? amenazas? ¿Amenazas directas nosotros como abogados defensores? No. Sí. No hemos recibido amenazas, lo que sí... No, hablo de esto porque el año pasado, cuando se produjeron momentos de mucha contaminación en Quintero y Puchuncaví, el mandamás de los dirigentes sindicales de ENAP, que es Norberto Díaz, el llamado Sí, cachorro, un hombre violento, un hombre que le gusta andar pegando a la gente, es muy violento. Es el único dirigente que tiene la democracia cristiana y por eso está tan protegido, porque no tienen otro. Él amenazó, cuando se estaba acusando públicamente a ENAP, de paralizar toda la refinería y dejar a Chile sin petróleo. En un hecho absolutamente insólito. En un hecho,
brutal, una amenaza inaceptable de ese señor, el Cachorro Díaz, que es vicepresidente, además, es secretario general de la CUT en este momento. Y por lo tanto andan amenazando a él y me imagino que habrá otra amenaza. ¿No han recibido amenazas? Denostaciones en las redes sociales, algunas, pero que, ¿De parte como de quién? siempre, son cobardes y son anónimos. Ya. A través de personas ocultas, en definitiva. Pero no, eso no nos amilana en nada para los efectos de continuar con nuestra labor. Cuando se produjo el trasvasije en Talcahuano a estos dos buques, del buque grande a los otros, ¿los capitanes de estos buques pequeños no dijeron nada? Sí, el del Cabo Victoria sí. ¿Qué Y dijo? reclamó. Reclamó, dijo, ¿A quién le reclamó? hace un acta de protesta formal ante la autoridad marítima y dice, mire, aquí hay una medición que viene de 9.000 partes por millón. Y esto se está haciendo mal. Yo con esta acta de protesta señalo que no tengo responsabilidad en este cargamento. ¿A Eso es lo que quién le en definitiva. reclamó? Ahí a la Marina. ¿A la Marina? Sí, se hace una ¿A la acta de Armada? protesta. A la Armada. ¿Qué hizo la Armada? Bueno, la Armada no ha hecho nada hasta la fecha. Perdón, la Armada es la que está a cargo De esa del fiscalización. control de esa fiscalización. Sí. La Armada no hizo nada. No hizo nada. Hasta el día de hoy no ha hecho nada. Hasta el día de hoy no ha hecho nada. Salvo emitir un buen informe, pero con una cuestión distinta, hace 4 días atrás, en donde la Armada constata que en los últimos 13, 14 años en la zona Quintero, Puchuncaví y Ventanas existe un alto grado de contaminación en arsénico, en distintos venenos que están en el mar. Pero eso es una cuestión distinta. No hice en este nada. caso Tenía una concreto, alerta y cero. no hizo nada. Cero, absolutamente cero. Hagamos un alto. Roberto Valdés nos acompaña esta noche, abogado. A ver, llega este petróleo a Quintero y Puchuncaví. ¿Qué se produce ahí? Ahí se produce el vaciamiento de este petróleo a 2 piscinas que están abiertas, lo que es una locura. Y después los gases... Perdón, al aire libre. Al aire libre, sí, están sin techo. Pero sin si nada. ellos sabían, tenían la alerta del capitán, tenían la alerta, ellos sabían todo. Efectivamente. Tenían pensaban- que precaverse de las demandas internacionales en una de esas sanciones. No les importó. No, porque tomaron conocimiento efectivo de todas estas cosas y no obstante eso obraron. Continuaron con el procedimiento. Acuérdese, Tomás, que estos son 68 millones de dólares que están recibiéndose en pago. Ya estaban todos los hechos corriendo. ¿Qué hace con el barco? ¿Dónde lo coloca? Yo creo que eso deben haber pensado dentro de su cerebro, supongo. Pero ya tendrán que responder respecto a esta situación. Llevan el petróleo a piscinas abiertas. Piscinas abiertas, le aplican esta espuma, contratada con Baker Hughes y no resulta. Definitivamente un procedimiento que no resulta. ¿Y por qué no resulta? La verdad, desde el punto de vista técnico, lo desconozco. Pero yo creo que primero por la falta de conocimiento de tener que tratar con un petróleo tan altamente nocivo para la salud. ¿Y qué empezó a pasar ahí? Ahí empezaron a producirse emanaciones de gases y esa emanación de ácido sulfhídrico fue la que fue llevada a toda esta zona de Quintero Puchuncaví y causa el colapso de salud de más de 2.000 personas. ¿Cuántas? Y suspensión de clase y una serie de No, cosas. un desastre. Y el desastre se mantiene durante largo tiempo. La Asociación Chilena de Seguridad tiene un documento que señala qué es lo que ocurre con el ácido sulfhídrico y las prevenciones que hay que tomar. ¿Qué pasa? Puede llegarse a la muerte sobre 250 partes por millón. Solo sobre 250 partes por millón. En buena hora no murió nadie. Pero acuérdese usted, Tomás, que en el proceso investigativo, 2 policías de investigaciones de Chile llegaron a las instalaciones de NAP y terminaron intoxicados y hospitalizados en el Hospital de Carabineros de Santiago. Son policías de la Vidima, ¿no? Sí, efectivamente. Y eso A ver, está... ¿pero qué pasó? ¿Llegaron y qué descubrieron? Empezaron a revisar qué es lo que había. En definitiva, eso es parte de un informe policial. Pero el hecho concreto es que ellos también son víctimas. Porque cuando están en el proceso de investigación y se les oculta esta información... ¿Cómo se les oculta? Se le oculta porque le podría haber dicho perfectamente, ¿no es cierto?, el jefe de la planta en ese minuto, oiga, tenga cuidado cuando vaya a estas piscinas, porque en esta piscina hubo Iranian Heavy, había ácido sulfhídrico, se puede morir, se puede envenenar. Eso no ocurrió. Y por eso es que estos policías terminan al día siguiente yéndose al hospital de Carabineros completamente intoxicados. ¿Ha tratado ENAP de ocultar información? Yo pienso que sí, por eso es que al tiempo de pedir la formalización no solamente lo hemos hecho por delito ambiental y daños calificados, sino que también por el delito de perjurio. ¿Cuántas personas se han querellado? En este minuto nosotros atendemos a 824 personas. ¿Qué piden? Nosotros estamos pidiendo concretamente que dentro de las limitaciones que tiene la legislación, que establece penalidades bajas para esta clase de delitos, sean sancionados
lo más altamente posible. Segundo, luego de que avance un poco más la investigación, vamos a deducir las acciones civiles en contra de estos ejecutivos que resulten formalizados y evidentemente en contra de responsables civiles. ¿Quiénes son los responsables mayores acá? Yo creo, nombre y apellido. tengo la convicción de que se trata de don Edmundo Peraíno, que es el gerente de NAP, y de don Juan Pablo Rhodes, que es el jefe del terminal Quintero. ¿Ellos sabían? Sí, tenemos la convicción de que así es. ¿Desde cuándo sabían? ¿Desde que llegó? ¿Desde antes? Cuando empieza la negociación para recibir este Iranian Heavy, todo el mundo sabía de que este era un petróleo altamente tóxico. ¿Quién negoció este petróleo con los iraníes? ¿Se sabe? Desconocemos esa parte porque es una situación reservada dentro de la misma carpeta investigativa a la que no hemos tenido acceso. Reservada? Es reservado porque se trata de documentos que todavía están clasificados como confidenciales. ¿Quién más tendría que ser formalizado acá? Yo creo que con el correr de la formalización van a aparecer otros antecedentes derivados de otros elementos contaminantes, de hechos distintos, estrictamente de este, que podrían formar unas carpetas separadas, a propósito del arsénico, a propósito ¿Cómo de el arsénico? Arsénico, hay industrias dentro del cordón industrial que envenena metódicamente a todas estas personas, en donde a mí me pareció bastante gráfico. Son 50.000 personas, Tomás, y en toda esta zona se producen casi 50.000 kilos de arsénico al año. ¿Ha habido ayuda por parte de la autoridad? Digo esto porque, por ejemplo, leo al jefe de la Brigada de Delitos Ambientales de Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones y dice, en Chile no estamos ante una crisis ambiental. Lo dice él. Después el gobierno dice, las concentraciones en Quintero y Puchuncaví están bajo la norma europea. Y yo no sé si los europeos andan intoxicados a cada rato, es lo que dice el gobierno. A mí me molesta la falta Después de viene, empatía, perdón, ¿no? dice, hubo un episodio reciente de dióxido de azufre en Quintero. Y hoy. Y hoy también. Hoy también. Y resulta que sale la ministra Schmidt diciendo, mira, en realidad no hay problema, no se altera la norma, no se rompe con la norma porque la norma tiene un límite de 130 y tantas horas al año. Y mientras no cumplamos o sea, hay chip libre para intoxicar durante 130 y tantas horas al año. Si no se supera eso, no se rompe con la norma, entonces no entiendo nada. No, yo tampoco. Entre mayo y julio ha habido 17 PICs sobre esa norma, 17. Uno podría decirle a la autoridad, cualquiera sea esta, ayer nació un niño en Quintero, Tomás. Si la aplicación paulatina de la norma va a demorar al menos 3 años, ese niño durante 3 años va a estar todos los días respirando veneno. ¿Han tenido ayuda de las autoridades? No. ¿Los vecinos ninguna. han tenido ayuda de las autoridades? Que yo sepa, nada. Absolutamente nada. ¿Están ayudando a las autoridades de la investigación? No. ¿La ENAP es una empresa del Estado? ¿Colabora con la investigación? Cero. ¿Han pedido ustedes algo que ellos le han dicho que no? No, porque en definitiva todas las diligencias que nosotros hemos solicitado, algunas de ellas que han sido concedidas por el Ministerio Público, no han sido con el favor de NAP, sino que con incautaciones, las típicas medidas intrusivas que se aplican. ¿Qué se ha incautado en NAP? Los correos electrónicos que forman parte de la ¿No los entregaron voluntariamente? Se produjo la incautación, no se pidieron. Entiendo sí que al tiempo de llegar la Policía de Investigaciones a las instalaciones de NAP, fueron recibidos cordialmente en el sentido de que se le dieron las facilidades y nadie se opuso físicamente a esto. No, pero fueron medidas intrusivas. ¿Cómo se van a oponer pero físicamente? podría haber sido. Las medidas intrusivas esas fueran decretadas y cumplidas. En la primera instancia, cuando se visitaron las instalaciones de NAP, inmediatamente se les mostraron los lugares donde estaba el petróleo. ¿Cómo? Por el contrario. Por el contrario, las primeras personas que llegaron a fiscalizar esto fueron personas que estaban dentro de la administración del Estado y se les mostraron piscinas que estaban lavadas y que no eran aquellas que habían recibido el Iranian Heavy. ¿No se trataron de engañar? Yo pienso que sí, por eso nos querellamos también por perjurio. ¿Hasta dónde puede llegar en el vértice del ENAP todo esto? Por lo menos a la gerencia general. ¿El directorio ha tenido alguna reacción, el directorio de ENAP, frente a esto? Si pensamos que el directorio de ENAP es aquel que gobierna la política comunicacional, por lo menos de la compañía, el escueto comunicado del directorio tendría que ser el de antes de ayer o el de ayer, del lunes, perdón, de la solicitud de formalización, indicó que apoyaban incondicionalmente a los trabajadores de la ENAP. Ahora, nosotros no estamos en contra de los trabajadores de la ENAP, eso es lo primero. Nosotros hemos imputado precisa y concretamente a 6 personas de ENAP y a otra persona que está vinculada al trabajo de ENAP. Esas son las imputaciones precisas y concretas. No es una lucha en contra de los trabajadores. Esto no puede haber sido un secreto. A ver, aquí mucha gente tiene que haber sabido. Y no tengo ninguna duda que eso aconteció. ¿Quiénes no sabían? Aquellas personas que tenían que recibir el Iranian Heavy y que tenían que ser operarios. En las actas de trabajo para
recibir este petróleo en Quintero fueron instruidos poco tiempo antes de cuál era el material peligroso con el cual tenían que trabajar. Cuando se produjo la contaminación en Talcahuano, Sí, a los pacientes, a ver, aquí evacuaron una clínica. completa. Tuvieron que evacuar una clínica en Talcahuano, eso para que se entienda. O sea, a ver, evacuaron la clínica, evacuaron un mall, pero entiendo que en un principio no se hizo la conexión con el petróleo iraní. Cuando llegó después a Quintero y sucedió lo mismo, se hizo la conexión entre las dos ciudades. ¿Eso es así? Efectivamente, absolutamente así. Y de hecho hay una carpeta separada en Talcahuano que también lleva la señora fiscal Ana María Aldana respecto a esa situación con una querella criminal que nosotros no patrocinamos. ¿Cuál es la pena máxima que pueden tener estas personas? La verdad las cosas que no, para decirlo en chileno, no va a ser privativa de libertad, Tomás. La legislación en esto no prevé la posibilidad real de que vaya a haber una pena de cárcel. Nosotros la vamos a pedir y la vamos a pelear, pero en definitiva el elemento de reiteración del delito, la conciencia de la ilicitud pueden ser determinantes para los efectos de aplicar la penalidad máxima, pero probablemente se concedan beneficios. Esta persona ya tiene un abogado, me imagino. Sí. ¿Pagados por ENAP? Eso no lo sabemos y sería bueno que Contraloría lo tuviera claro, porque una institución que mantenemos todos los chilenos con nuestros impuestos, evidentemente no puede estar pagando defensas que no sean estrictamente corporativas. Estas responsabilidades penales, como todo el mundo sabe, son personalísimas. Por lo tanto, nosotros pensamos que esas defensas tendrían que ser contratadas de manera particular. ¿Se sabe si las refinerías de ENAP tienen la capacidad suficiente para refinar este tipo de petróleo? Digo esto porque no sé si entregaron un combustible, del petróleo sale combustible, salen los derivados. Si entregaron derivados de acuerdo a la norma chilena. Hay que distinguir dos cosas. La posibilidad de recibir un petróleo de esta mala calidad y la posibilidad de refinarlo. A eso me refiero. Ya. El terminal de Quintero definitivamente no tenía la capacidad de recibir y eso fue lo que aconteció. Ahora, desde el punto de vista técnico, si otro terminal de ENAP tiene la capacidad para refinar, es algo que desde el punto de vista técnico yo desconozco. Lo que sí sé con convicción, y por eso que lo afirmamos en nuestra querella y en nuestra solicitud de formalización, es que el terminal de Quintero definitivamente no funcionó para poder recibir este Iranian Heavy. Ya, pero podría haber ocurrido también que no tenían la posibilidad de refinar y habrán entregado un producto no de acuerdo a las normas. Podría Puede haber ser, ocurrido pero eso. perfectamente. Puede ser perfectamente. ¿Se sabe eso? ¿Han tenido algún Yo, por lo algún menos testimonio? a esta altura, por lo menos a la altura de esta investigación, yo eso lo desconozco. ¿Trabajadores de ENAP han colaborado en esta investigación? Hay bastantes testimonios de personas que han dicho varios hechos que confirman nuestra tesis. ¿Pero han colaborado? Han ido a declarar y han dicho, han expresado ideas y hechos concretos que corroboran lo que nosotros hemos señalado. ¿Está en condiciones la Fiscalía de investigar todo esto? Porque esto requiere un conocimiento técnico. Yo creo que sí. Peritajes, etcétera. Ahora, lo que desalienta, Tomás, no de la Fiscalía, sino que hago un juicio mayor. Fíjese que la institucionalidad ambiental de Chile, ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio del Medio Ambiente, ni el Servicio de Evaluación Ambiental, hasta el día de hoy, han dado un juicio respecto de qué diablos pasó en agosto del 2018 en Quintero, Puchuncaví. ¿Se lo han pedido al Ministerio del Medio Ambiente? ¿Le han pedido algún pronunciamiento, no? Todo el mundo le ha pedido pronunciamientos públicos a todas estas entidades y nadie ha podido decir nada. Entonces, ¿qué ha ocurrido en Chile? Dos instituciones que no están llamadas a resolver este tipo de cuestiones naturalmente, como es el Ministerio Público, a través de su investigación, la PDI, a través de 50 investigadores que han trabajado con su equipo en esto, y la Corte Suprema, en lo que dice relación con el plan de descontaminación, han sido órganos que han tenido que regir estas materias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esta institucionalidad no funciona? ¿Por qué el Estado se ha limitado o autolimitado en aplicar las exigencias que les da la Constitución? El Estado tiene el deber de promover y respetar los derechos humanos, el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Nuestros clientes están desarraigados de sus zonas naturales de vivencia. Hay familias que han tenido que irse. Los padres se quedan trabajando en Quintero y Puchuncaví, algunos de ellos para quienes los envenenan, y sus hijos en Santiago o en otras ciudades. ¿Por qué? Porque no tienen otras posibilidades. Nosotros, Tomás, vemos en nuestras más de docenas de visitas que hemos realizado a Quintero de trabajo, que usted no puede tomarse un vaso de agua de la llave. No puede colgar una toalla blanca porque queda negra al otro día. No puede consumir los frutos del mar, ¿no es cierto?, del mar que está ahí al lado. No puede cultivar hortalizas
porque las lechugas no las venden ni las compra nadie ni nadie se las quiere comer. Entonces se trata de una ciudad, o de una zona de 50.000 almas chilenas que están devastadas. Y que están enfermas. Y que están enfermas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Tomás. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Buenas noches.